Un saludo cordial para todos ustedes, estimados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel. Y quiero que hoy centremos nuestra mente y nuestros corazones en este tema, crisis y promesas. Vamos a estar basando esta predicación en Juan capítulo 16, versículos 33, que nos dice de la siguiente manera: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. El Señor nos bendiga con su palabra. Nos cuesta darnos cuenta de que cuando pasamos por una crisis, en realidad lo que hacemos es exactamente eso, pasar por la crisis. El ser humano, cuando pasa por una crisis, es exactamente pasar por las crisis. Recordemos que todas las crisis son temporales, no duran toda la vida. Todas las tormentas al final van a pasar. Al final de la tormenta veremos clarear el alba, veremos clarear el amanecer, veremos cómo la noche se convierte en un nuevo día. Somos nosotros los que tomamos la decisión de seguir en la crisis o decidir avanzar hacia lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero ¿qué sabemos nosotros de estas crisis? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que nos dice incluso hasta la historia acerca de estas crisis? Vamos a hablar de las crisis que dominan a este mundo. El texto comienza diciendo: en el mundo ustedes tendrán sufrimientos. Jesucristo está hablando de algo que es una declaración negativa. A propósito de las nuevas terminologías y de las nuevas cosas que la nueva era está introduciendo a nuestro mundo y sobre todo en el mundo cristiano, a la iglesia, de hablar de ese pensamiento positivo, declaración positiva, que tú y yo debemos declarar las cosas positivamente, y esos términos que no tienen fundamento bíblico. Aquí vemos a un Jesucristo haciendo una declaración negativa. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, haciendo una declaración negativa. Pero Él estaba advirtiéndole a los cristianos de aquel momento, a sus seguidores, que esas cosas van a venir y vendrían sobre ellos y vendrían sobre nosotros. Ahora, ¿de qué es lo que se habla todos los días en nuestro mundo? En nuestro mundo se habla todos los días del hambre, de la economía, la inseguridad, la farándula, el deporte, la sociedad, la pandemia. Estas cosas nos han llegado a nosotros como seguidores de Jesucristo. Es decir, que estamos pasando por un sufrimiento, estamos pasando por una tribulación, estamos pasando por un momento de agonía, que es lo que ya Jesucristo había previsto que sucedería también para nuestros días, para nuestros tiempos. Se ha dicho que las crisis tienen dos lados: las amenazas y las oportunidades. ¿Qué vamos a escoger nosotros y hacia dónde vamos a estar centrando nuestra atención? Las crisis más amenazantes. Vamos a ver un poco de historia. ¿Cuáles han sido esas crisis que han amenazado por todos los tiempos? Las crisis económicas, y vemos unas cuantas de ellas desde 1929, conocida como la Gran Depresión, la de 1973, la crisis del petróleo, la del 2000, llamada también como la burbuja tecnológica o la burbuja.com, la crisis del 2007, que es conocido como la crisis financiera, y la del 2020, conocida como la pandemia o el gran encierro. Hemos visto también crisis social. Una crisis social es un cambio brusco o una modificación muy importante. Las crisis sociales están dadas por un proceso de cambio que amenaza una estructura. El mundo está viviendo una de sus más grandes crisis sociales, donde vemos que ya la sociedad se ha descompuesto de tal forma que no podemos ver un avance, sino más bien un retroceso dentro de las sociedades, dentro del conjunto de personas y dentro del conjunto de individuos en los cuales nosotros cohabitamos también. También podemos ver la crisis de valores.
otra de las grandes crisis que tenemos en este tiempo. Los valores son principios elementales que nos ayudan y nos conducen en la vida. Los valores nos proporcionan una pauta para tomar decisiones, nos proporcionan una pauta para dirigirnos por el camino correcto, nos proporcionan una pauta para ser personas centradas en las cosas importantes del mundo, es decir, para ser personas de valor. Los valores en este tiempo han tenido una metamorfosis. Ahora ya los valores se han convertido en antivalores y los antivalores se han convertido ya ahora en valores, que eso es lo que estamos viendo nosotros en este tiempo de crisis y de pandemia. Pero ¿qué otras crisis estamos viviendo? ¿Qué otras crisis conocemos? La crisis moral. Vivimos en un mundo totalmente inmoral porque ha perdido la moral. Vemos personas en la calle exhibiéndose, vemos personas que no tienen pudor para hacer cosas que deben hacer en la intimidad con su pareja, pero en este caso lo vemos que lo hacen de manera sin pudor en la calle. Vemos personas que el lenguaje ha cambiado porque obviamente es un lenguaje totalmente inmoral. La crisis moral es un problema de todos, de todas las sociedades, de todos los tiempos, pero se ha acentuado mucho más en este tiempo. Y también tenemos lo que es la crisis espiritual. Esta es la peor de todas las crisis. Es la peor de todas porque esta conlleva a las demás. Es la madre de todas las crisis. Es definitivamente la crisis espiritual, es la mamá de todas las crisis. Cada día vemos a un ser humano en un constante alejamiento de Dios, en un constante vivir porque Dios ya no le hace falta, viviendo como si Dios no existiera, viviendo como si Dios no importara en este tiempo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, instituciones y aún las mismas iglesias viviendo como si Dios no existiera. Y por eso es que la iglesia no escapa de esta crisis. Vemos que hay iglesias que se han convertido más que en iglesias para sanar personas, se han convertido en clubes donde las personas van a pasar un rato, pagan su cuota mensual de responsabilidad y allí se quedan. Dios ha permitido esta crisis de hoy para que ya no veamos la iglesia como un club, sino que la veamos como una unidad terapéutica donde se sanan a los enfermos. Es la peor de todas las crisis y es la que nosotros también debemos darle un vuelco importante. Ahora, ¿tiene la crisis un lado bonito? ¿Tiene la crisis un lado en el cual yo pueda decir, oye, pero ¿qué puedo sacar de provecho de esto? Sí, la crisis tiene peligros, también tiene oportunidades. Y vamos a ver algunas de estas cosas. Vamos a ver el lado bonito de la crisis. En este caso vamos a hablar de las promesas de Dios. El versículo que leímos al principio sigue diciendo, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo está dando algo muy importante. Al principio una declaración negativa, pero en este caso hay una declaración positiva, si vamos a darle algún nombre, es decir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Cada promesa del Señor representa un nuevo amanecer. ¿Por qué un nuevo amanecer? Hay algo que al ser humano le ha preocupado siempre, y siempre le ha preocupado es, ¿será que amanezco para el día siguiente? Y sobre todo si estamos enfermos, sobre todo si tenemos algún padecimiento físico o algún padecimiento médico, y uno dice, ¿será que amanezco para el día siguiente? Es importante entonces pensar que cada promesa del Señor representa ese nuevo amanecer, ese deseo de pasar al día siguiente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Josué capítulo 21 versículo 45? Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Las promesas del Señor se cumplen al pie de la letra. Lo que Dios ha prometido jamás ha caído por tierra, jamás se ha olvidado de lo que Él nos ha dicho. Pero tengan valor,
yo he vencido al mundo. Ahora vamos a ver algunas de esas muchas promesas que Dios tiene para con todos nosotros. En primer lugar, vamos a nombrarlas, algunas de ellas. Clama a mí y la promesa es: yo te responderé. Jeremías 33:3. Es una de las grandes promesas que tenemos en la palabra del Señor. Clama a mí. La acción que debe tomar el ser humano es clamar al Señor. Clamar por su vida, clamar por la vida de los demás, clamar por una nación, clamar para que las cosas mejoren, no solamente en función mía, sino en función de todo lo demás, pero sobre todo en función de la gloria de Dios. La segunda promesa que nosotros nos encontramos de entre las miles que hay en la palabra del Señor: confiad, yo he vencido el mundo, es la que estamos tomando como versículo central para esta predicación. Confíe. Van a tener problemas, van a tener dificultades, sí, van a tener situaciones complejas, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Mateo 6:33 nos dice: las demás cosas van a ser añadidas. Qué interesante es esta promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que nosotros debemos hacer. Darle el lugar que a Dios le pertenece y a Él corresponde. Y que muchas veces le hemos quitado al Señor. Le hemos quitado ese lugar que a Él le pertenece con las cosas añadidas. Con las cosas que Él ha añadido. Con las cosas que Él ha puesto en un segundo plano. Debemos poner a Dios en primer lugar, porque es una promesa que Él cumple hasta el día de hoy, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esto es una de las más extraordinarias promesas que Dios ha dado a la humanidad, que el ser humano se acerque a Dios, que el ser humano pueda confiar en Dios, pueda entregar su vida a Dios, y sabiendo que no se va a perder en la eternidad, sino que tendrá la vida eterna. Ahora yo te pregunto a ti, tú que estás escuchando esta palabra, ¿has encontrado la vida eterna en el Señor? ¿Has encontrado esa seguridad en Jesucristo? Es importante que podamos nosotros estar seguros de haber encontrado esa gran bendición en el Señor y que esa promesa se haga una realidad en mi vida. Otra de las grandes promesas: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo interesante es ver a un Dios proveedor, ese Dios que provee para todas las necesidades que yo tengo, para cada cosa que yo necesito para seguir viviendo. Dios es mi proveedor y que nada me faltará. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28. Este es uno de los versículos que en este tiempo ha calado más, sobre todo en nosotros aquí en nuestro país. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Pero a quién? A los que aman a Dios. Si usted y yo amamos a Dios, si usted y yo respetamos a Dios, si usted y yo seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todas las cosas, aún las cosas terribles que pasen, nos van a ayudar para bien. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero siempre debemos recordar el versículo 12, que el apóstol Pablo también nos dice que he aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. He aprendido de esas dos situaciones. Por eso todas esas cosas que me han sucedido anteriormente, todo yo lo puedo vivir en Cristo, porque Él me dará la fortaleza. Amados hermanos, si estamos acostumbrados a vivir en la comodidad y cuando nos venga la situación difícil, es allí cuando nos resquebrajamos y nos tumba crisis. Pero cuando hemos aprendido a vivir también en la escasez, hemos aprendido a vivir en las cosas difíciles, en lo precario, hemos aprendido a vivir en esos momentos de escasez, es cuando Dios también nos enseña a vivir en la abundancia, porque Él es nuestra abundancia. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El Salmo 27:10 nos dice su palabra. Dios es nuestro Padre Celestial y jamás nos abandonará. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Isaías 41:10, que es uno de mis versículos favoritos. Siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré, nos dice el Señor. Dios está dispuesto a ayudarte, a sustentarte en las buenas y en las malas. Y es en las buenas cuando yo debo estar siempre confiado en el Señor y acercarme a su presencia, porque Él siempre nos va a ayudar y siempre nos sustentará. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. El Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Él tiene planes extraordinarios para ti y para mí. Amados hermanos, pensemos en la eternidad, no solamente pensemos en lo terrenal, porque pensar que Dios tiene planes solamente en lo terrenal, aquí en esta corta vida, es quedarse muy corto, es encapsular el poder de Dios en un momento finito. Dios tiene planes aquí en esta vida y en la eternidad para ti y para mí. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Estamos sufriendo situaciones complejas, estamos sufriendo situaciones muy difíciles que nos hacen llorar, que nos han amargado la vida, que nos han hecho salir canas verdes, pero confíen, yo he vencido el mundo. Amados hermanos, quiero terminar con 1 Corintios 1:9, en la palabra de Dios para todo, en esta traducción que dice: Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien los ha llamado a cumplir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él cumple siempre su promesa. Ahora somos nosotros los que debemos estar dispuestos a cumplir también con la palabra del Señor y a cumplir con sus ordenanzas. Fíjense lo que nos dice el pastor Charles Stanley: ninguna crisis puede darse sin la voluntad permisiva de Dios. El Señor utilizará los tiempos difíciles para que enfoquemos nuestra atención en Él. No se trata de mí, no se trata de usted, no se trata de la humanidad, se trata de honrar al Señor, se trata de darle honra, gloria y alabanza a nuestro Dios, para que todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor nos ayude a fijar nuestra mirada en Jesucristo, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amados hermanos, confiemos y confiemos, porque estamos en las manos del Señor. Vamos a orarle al Señor. Padre amado, muchas gracias. Gracias, Dios bendito, porque hasta aquí nos has ayudado. Y sabemos, Dios de la gloria, que hoy estamos viviendo una crisis terrible en todos los sentidos: financiera, económica, moral, espiritual, de todo tipo, social. Pero Señor, dice en tu palabra que confiemos en ti, porque tú has vencido al mundo, tú has vencido al maligno, tú has vencido todas las pruebas, y dices en tu palabra que nosotros, tus hijos, en ti somos más que vencedores. Gracias por esa extraordinaria promesa. Hay crisis, hay problemas, pero también hay bendiciones en ti, Dios amado. Y quiero orar también, Dios de la gloria, por aquellos que no te conocen a ti, que también ellos puedan abrir su corazón y puedan entregar su vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos, muchas gracias por haber escuchado este sermón. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo para prestar atención a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un hermoso fin de semana y una extraordinaria semana por venir. Un fuerte abrazo.